Un saludo, familia. ¿Cómo están? Pues nada, tenemos este seminario de 4 horas, genealogía cósmica, con el Luis Fernández en directo el 27 de agosto, es decir, este domingo, lo que sería la tarde de España, en aulaspandora.com. En la descripción tienen el enlace. Entonces, apúntense y recordar que también en Aulas Pandora tenemos también las otras transmisiones de todos los seminarios que hemos hecho en todos estos años. Recordar también que si Pandora te todo al 30% de descuento de cursos y talleres de la formación en diferido, la ya realizada. Entonces, todo lo que tenemos del doctor Ángel Luis Fernández, que ha sido ya pasado, pues tienes al 30%, con lo cual podéis hacer el año entero pues mucho más barato. Y si lo compráis ahora en este mes de agosto, pues eso que os lleváis. Pues venga, familia, entramos y un saludo, doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Luis, un abrazote fuerte. Pues nada, aquí como siempre haciendo cosas, intentando hacerlas por lo menos, ¿no? Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Vais bien? Hoy 24 grados, con una humedad del 40%, 24. Es estupenda, es una buena temperatura sin duda. Te estoy escuchando así entrecortado, espero que sea solo yo, ¿no? Pero bueno. Vale, la gente de chat, sí. Y quería preguntarte cómo ha ido bueno, este congreso, seminario que habéis hecho ahora, cuánta gente habéis tenido, cuántos ponentes. Sí. Nada, estuvo fenomenal, Luis. Fueron 3 días súper intensos de la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Los ponentes excelentes, fueron 36 ponentes. Y bueno, juzgar por lo que nos escribe la gente y los mismos ponentes, la verdad es que estuvo muy bien. Y sobre todo fue una conferencia especial en la que no hubo errores, es decir, estuvo todo al milímetro, ¿no? Justamente fíjate lo que son las grandes paradojas de la vida, que el único problema que hubo tuvo que ver conmigo, ¿no? Porque el día que yo tenía mi ponencia, pues ese día en la zona hubo un problema de internet y bueno, pues nada, iba, venía la señal, todo un desastre, ¿no? Entonces, claro, ya no había tiempo de recoger el equipo, irse a otra parte, ¿no? Hacerlo y tal. Y entonces tuvimos que dejarlo para el día siguiente, para el lunes, ¿no? Pero salvo eso, lo demás estuvo perfectamente bien, o sea, muy, muy bien. Muy satisfecho. Que lo hace de 24 horas. ¿Viene? ¿Cómo? Te digo que el año que viene lo vas a hacer de 24 horas. Sí, el año que viene la conferencia, perdón, el año que viene es una conferencia especial porque celebramos la edición número 10 y la 10ª conferencia pues hay que hacerla bien, ¿no? Entonces van a ser 3 días de 24 horas cada uno, o sea, 72 horas ininterrumpidas de conferencias, talleres de todo tipo, ¿no? Seminarios, actuaciones en todas partes del mundo y con una modalidad a distancia también, pero con una modalidad presencial al mismo tiempo. Es decir, en algunos lugares del mundo, algunas de las actividades pues van a ser presenciales, es decir, el que esté inscrito en la conferencia y esté en ese lugar, pues podrá ir en persona a ver ese seminario o esa conferencia o esa ponencia, sí. Así que nada, estamos muy optimistas todos, ¿no? Y las personas que no han podido acceder a estos 3 días, ¿desde qué enlace podrían acceder ahora en diferido? Tienen que, bueno, seguimos el mismo sistema que Pandora, es decir, tienen que inscribirse y entonces pueden verlo todo en diferido cuando quieran. Tienen que entrar en la página de la conferencia, que es paxluxmundi.org, y allí encuentran absolutamente todo. O sea, pueden seguir eso cuando quieran y las veces que quieran. Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos un tema, el nacimiento de Emmanuel Micael, Jesús de Nazaret. Pues adelante, Ángel. Pues nada, vamos a comenzar con ese tema. Es que esto surgió porque resulta que el día 22 de agosto
pues fue el día del nacimiento real de Immanuel Michael como Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces hubo gente que preguntó e incluso pues en mi último programa 1 a 1 pues tuve que sacar el tema, ¿no? Pero quedaron cosas ahí pendientes y esa es la razón también por la que puede resultar oportuno hablar de ello en este momento, ¿no? Y para hablar en contexto, ¿no? Dentro del marco histórico, yo quisiera centrar un poco a todos los que estáis escuchando en lo que era la Palestina de entonces, o sea, cómo funcionaba aquello, ¿no? En la Palestina de entonces había varios países, no uno solo, ¿no? Si os centráis en lo que hoy es Israel y vamos viendo desde el sur hacia el norte para que mentalmente pues vayáis situando un poco la acción, pues en la zona sur estaba un país que era conocido como Idumea, ¿no? Idumea en esta historia no tiene mucha importancia, ¿no? Pero en la parte norte de Idumea estaba la Judea, que la Judea en ese tiempo pues era de dominación romana, ¿no? Romana se extendía como dominación a 3 países, ¿no? Abajo estaba Judea, donde estaba la capital Israel y donde estaba Belén. Más al norte estaba lo que se llamaban ellos entonces Samaria, ¿verdad? Y más al norte aún estaba la Galilea, ¿no? La Galilea estaba al sur de lo que entonces era Fenicia, ¿no? Y estos 3 países tenían justamente como vecinos a la Decápolis. Los 3 países eran, como digo, de dominación romana fundamentalmente, pero la Decápolis, que también estaba en la zona, estaba constituida por 10 ciudades-estado en aquel momento, pues era básicamente griega, ¿no? De ascendencia griega y de cultura griega, ¿no? Por esa razón, los romanos, cuando se instalan en Judea y luego se anexionan Samaria y Galilea al norte, básicamente lo que querían era pues, controlar el área, sobre todo en base a los impuestos, ¿no? En base a los impuestos. Eran países que se nutrían de Roma de alguna manera, pero que no pagaban absolutamente nada de impuestos, ¿no? La zona siempre había sido una zona convulsionada, ¿no? Porque esa zona en aquel tiempo pues era como hablar hoy de Nueva York, de los Estados Unidos, ¿no? Jerusalén siempre había tenido problemas, ¿no? En el año 587 ya tuvieron la primera destrucción del templo, ¿verdad? Y después a partir de ahí pues tuvieron todo tipo de incursiones, ¿no? Estuvieron sometidos a los babilonios, a los persas, también a los ptolomeicos, los seleucidas, hasta los egipcios, todos entraron ahí e intentaron hacerse con el control de lo que entendían que era la ciudad más importante del mundo, ¿no? Después, en fin, con el tiempo vino en el siglo II, más o menos antes de Cristo, vino una helenización. También hubo otra rebelión después de los macabeos. Se gestó a partir de ahí el nuevo Estado judío. Y luego también en la parte norte, Galilea estuvo como entidad independiente, como país independiente mucho tiempo. En ese momento todavía había un reinado allí, que era el reinado de Herodes Antipas, ¿no? Y la Judea, pues era una provincia romana, ¿no? Donde ellos estaban insistiendo hasta que se hablase el idioma de Roma, el latín en aquel tiempo, ¿no? El asunto más importante a tener en cuenta, para que os centréis bien, por eso digo que aquello era como el Nueva York de hoy, ¿no? Es que por allí pasaban todas las grandes carreteras, lo que hoy llamaríamos autopistas y la sede del comercio estaba todo allí,
todo allí en Palestina. Allí pasaban las rutas a Babilonia, rutas a Asiria, a Egipto, a Siria, hasta Grecia también, Partia, y las carreteras que hacían los romanos también, o sea, pasaban por allí como grandes autopistas, ¿no? De manera que bien se pudiera decir que en aquel tiempo, cuando va a nacer Jesús, pues Grecia inicialmente aporta el idioma, luego es Roma y durante un tiempo están los dos idiomas conviviendo, ¿no? Así que Grecia aporta el idioma y la cultura básica, ¿verdad? Y Roma lo que aporta es la infraestructura, es decir, se empiezan a construir teatros, edificios, carreteras, ¿no? Absolutamente de todo, ¿no? Acueductos. Y este es el Jesús, ¿verdad? El Jesús de la época, esto es lo que él va a encontrar allí, ¿no? Un Jesús que en aquel tiempo pues no tenía realmente una resonancia especial. Es decir, él nunca destacó, o sea, quienes le conocieron fueron pocos, nunca tuvo grandes multitudes siguiéndole, ¿no? Y si nos circunscribimos a la historia, pues tampoco, o sea, nadie habló de él realmente, ¿no? Sabemos del historiador Flavio Josefo, que vivió pues allá por el año 30 y tantos, hasta el año 100 después de Cristo, perdón, y él en todas sus obras pues no menciona nada, ¿no? Excepto una donde habla que bueno, que había un hombre sabio que se llamó Jesús, que hizo milagros y que lo condenó Pilato, ¿no? Y que básicamente en lo que refiere tiene que ver con un hermano de él, con Judá, que había estado en un momento preso, ¿no? El sumo sacerdote Anano convocó al Sanedrín y trajo a este hermano, ¿no? Judá, le metió preso, ¿no? Y se refiere a él como un hermano de ese que predica en algún sitio, que le dicen Jesús y que algunos le llaman Crestus, ¿no? Crestus es un nombre de origen griego al que se referían básicamente cuando querían conocer pues, al capataz de una obra o al que mandaba allí, ¿no? Le decían, él era el Crestus, ¿no? Yo comentaba con alguien el otro día que si en aquel tiempo a Jesús le hubiesen llamado desde atrás Crestus, seguramente pues él no devolvería la mirada, no se volvería, ¿no? No tenía ni idea de que nadie se pudiera referir a él como, porque él no era un Crestus, no tenía ninguna obra en ese momento y no tenía sentido alguno, ¿no? También habló de él Cornelio Tácito, que también vivió mucho después, o sea, Cornelio Tácito debió nacer pues a partir del año 50 y tantos, ahí de esta época de Cristo, ¿no? Y este es el que o sea, se refiere básicamente a Tiberio, que era el emperador romano que en aquel momento estaba vigente, ¿verdad? Antes de él, cuando nace Jesús, quien está es César Augusto, ¿no? Pero luego este muere y cede los derechos a su hijastro, que era Tiberio, ¿no? Suetonio también, en la vida de los 12 Césares, es el que se hace eco por primera vez de lo de Cresto, ¿no? Como ablativo de Crestus. Y dice que se lo empezaron a llamar, pero se lo empezaron a llamar en un momento en que él no se dio cuenta, o sea, nunca conoció eso en vida, realmente lo de Crestus, ¿no? Y también habló de él Plinio el Joven, que bueno, fue también gobernador en un momento dado y se refirió, o sea, que
había oído de que hubo un predicador que era una buena persona y nada más. O sea, nadie más se refiere a Jesús en ese momento. O sea, él no tuvo realmente una preponderancia importante en aquella época, ¿no? Después de que sucedió todo esto, fueron otros los que escribieron, ¿no? Por ejemplo, unos 60 años después de la muerte de Jesús, quien escribe sobre él es Pablo de Tarso, ¿no? Y Pablo de Tarso, en las cartas de Pablo, es que empieza a tratar el tema un poco según Dios le da a entender. Él dice que inspiración, pero después vienen los evangelios sinópticos, que son los que conocéis, que se empiezan a escribir entre los 70 y 90 años después de que muere Jesús, ¿no? El Evangelio de Juan es el último, ¿no? Y este se escribe unos 100 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Y luego hay un montón de evangelios apócrifos de gente que escribió que no fueron tenidos en cuenta por la Iglesia, ¿no? Los evangelios de Tomás, de Egerton, el secreto de Marcos, de Pedro, etcétera, y también, como no, el documento Q, ¿verdad?, que se escribe también a partir de los 60 años. Con esto quiero deciros que en aquel tiempo él no tuvo una preponderancia, no fue después que fue adquiriendo pues una cierta notoriedad, ¿no? Por ejemplo, en el judaísmo, ellos se refieren a Yeshu, allá por el año 600, ¿no? Y también lo mencionan como el Nazareno, ¿no? Pero los rabinos de la época lo consideran pues una especie de embaucador, o sea, no le dan crédito, ¿no? O aparecen los gnósticos, ¿no? Mucho después, ¿no? En el siglo II, Marción de Sinope empieza a hablar algo de él. Lo mismo en el mismo siglo Valentín, Simón el Mago, de esa época, un poco antes, Basílides de Alejandría. Es decir, que empiezan a estudiar el caso de Jesús. Y el Islam también, en un momento dado, ellos le llaman Isa, o también Isa ibn Miriam, Isa, el hijo de María, y dicen ellos que es el que anuncia la llegada de Mahoma, ¿no? Ellos, cuando entran en conceptos religiosos y de tipo teológico, rechazan la Trinidad y dicen que Jesús es simplemente el Verbo de Dios, pero no es Hijo de Dios para ellos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí surgen los evangelistas, que es una cuestión curiosa la de ellos, ¿no? Porque no se ponen de acuerdo a escribir, o sea, se contradicen muchísimo. El que se tome la tarea de profundizar un poco en lo que dice cada uno, pues verá que no hay acuerdo, ¿no? Y sobre todo en el tema de la pasión de Jesús y muerte de Jesús, no coinciden absolutamente en nada, ¿no? Así, a modo de resumen, yo os podría decir que, por ejemplo, Mateo pues habla de la genealogía que tiene desde Abraham, habla de la vida en Belén, es el que habla del embarazo, el repudio, el ángel, los magos, el que habla de Herodes, ¿verdad? La huida a Egipto en ese momento, ¿no? Lucas va más atrás, se centra en la genealogía desde Adán y de la vida en Nazaret, en Galilea, ¿no? Es el que habla de una posible relación con Juan el Bautista. También es el que habla del censo de César Augusto, del nacimiento, la circuncisión, el encuentro en el templo, todo eso, ¿no? Lucas, por ejemplo, habla de la llegada profetizada por Juan el Bautista, ¿no? Y en los sinópticos, que no se menciona en Juan, por cierto, pues es donde se habla de que Jesús es conducido al desierto, ¿no?
Es decir, no coinciden para nada, ¿no? Unos dicen que recorrió Judea y Galilea, otros dicen que no. El orden de hechos y de dichos pues varía de uno para otro, ¿no? Ninguno indica cuánto duró su vida pública y tampoco se ponen de acuerdo en cuántas Pascuas él celebró, ¿no? Tampoco mencionan nada sobre si realmente su vida estaba en torno al mar de Tiberíades o al lago de Genesaret. O sea, da la impresión de que son las dos cosas. Y no coinciden tampoco al hablar de los episodios que tuvo en Capernaum, Corozaín, Betsaida, Caná, Naín, Jericó, Betania. Eso no coincide. Y la gente tiene dudas también respecto a la cuestión de los apóstoles, ¿no? ¿Cuántos eran? Porque hay mucha gente que cree que estas personas que hicieron o que crearon los evangelios, hay muchos que consideran que eran discípulos de él, y la verdad es que no solo no fueron discípulos, sino que ninguno conoció a Jesús. Mateo habla un poco de cómo fueron aquellos tiempos, o sea, con mayor prontitud, pero realmente no, o sea, se nota que no estuvieron allí, ¿no? De los 4 evangelistas, si empezamos, el primero que empieza a escribir es Marcos, ¿no? Marcos es un egipcio de Alejandría. Empieza a escribir pues como unos 50 años después de que sucedieron los hechos. Al leerlo, pues yo creo que es evidente que nunca estuvo en Palestina, nunca conoció a Jesús. O sea, habla de referencia de lo que le dicen, ¿no? Obviamente, o sea, cuando hay personas que creen que Marcos era un discípulo o que era un apóstol, ¿no? Bueno, pues habría que pedirles que vean los nombres de los apóstoles, ¿no? Simón, Pedro y Andrés, Santiago y Juan de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, que llamaban Natanael también, Tomás, Mateo el publicano, Mateo el de Leví, Santiago, Jacobo el de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el celoso y Judas Iscariote. No hay Marcos. Después de Marcos viene Lucas, a quien alguno llamaba el médico porque le gustaba asistir a la gente. Pero Lucas era un nativo de la Etiopía de entonces. Era de raza negra y también escribe un poco parafraseando a Marcos. Nunca estuvo en Palestina, nunca conoció a Jesús. Luego viene Mateo, ¿no? Pero Mateo no es Mateo el publicano, Mateo Leví, que era el que sí estaba, o sea, Mateo, hijo de Leví, de la casa de Leví. Mateo escribe parafraseando a Marcos y Lucas, perdón, y por tanto nunca estuvo allí, nunca conoció a Jesús. Y queda Juan, del cual se podría decir, hombre, pues sí, Juan había uno, ¿no? Juan de Zebedeo, ¿no? Hermano de Santiago, ¿no? Pero Juan Zebedeo no es Juan el que escribe. Juan Zebedeo en aquel entonces tenía 29 años, era totalmente analfabeto, y Juan el que escribe no es analfabeto, es una persona muy culta y escribe en griego, en un griego académico, y dice ser Juan el anciano. Dice ser el anciano y dice ser de la isla de Patmos. Esto, o sea, cuando digo dice, esto es lo que aparece en sus relatos, ¿no?
Este Juan, el anciano, dice a su vez que recogió esa información. Le diré, él escribe como unos 100 años después de la muerte de Jesús. Obviamente no le conoció. Y dice que escribe según lo que le refirió otro Juan, a quien él llama Juan el sacerdote. O sea que en definitiva, este era un poco el ambiente. O sea, los que escribieron después no entraron en grandes detalles, ¿no? Sí se nos dice que hacía seminarios en sinagogas al aire libre y en casas de familia que le llamaban y les pagaban, ¿no? Que en alguna ocasión hizo algún discurso en forma de parábola, de historia para que le comprendiesen aquellas personas, que mantuvo todo el tiempo un enfrentamiento con los fariseos que no guardaban la Torá, ¿no? Y para él la Torá pues era básicamente el texto que mejor refería la justicia, la compasión y la lealtad. Hablaba, y básicamente se refería al amor, y siempre estaba pendiente de los oprimidos, de los marginados, de los que entonces llamaban pecadores, ¿no? A él se le atribuyen, y ahora voy a ir ya con el nacimiento, a él se le atribuyen 27 milagros en la Biblia, ¿no? Y 14 curaciones. Y entre ellos, pues, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de la naturaleza y 3 acciones sobre la materia. En el Nuevo Testamento, ya sabéis, se habla de su vida pública, de la transfiguración, de la pasión y de la resurrección, ¿no? Pero vamos un poco ya aquí a él, de dónde viene. La genealogía directa de Jesús es de 2 personas que son de otro astro, conocido como Isaac. De ahí surge él para venir a hacer aquí una serie de misiones. Esta misión como Jesús, como Yeshua ben Yosef, no fue la única, ¿no? Hubo alguna otra antes. Sus padres biológicos, de verdad, fueron Ulsha, por un lado, y Zanam, por el otro. Ulsha es considerado un padre creador y Zanam, lo que pudiéramos llamar una madre diseñadora de biologías viables, ¿no? Él nace como Yeshua ben Yosef, hijo de José y de Miriam por implantación. José, el padre de aquí, de Jesús, el padre putativo, pues era un hombre especial, ya era un hombre mayor en aquel tiempo, no parecía hebreo, ¿no? Él tenía en realidad ascendencia sumeria y nodita, ¿no? Pero no tenía, se ha publicado que tenía ascendencia de David o Salomón, de ninguno de los dos tenía ascendencia. Antepasados obreros, toda su familia, las 3 últimas generaciones habían sido constructores, carpinteros, herreros, albañiles, ¿verdad? Y ese era José, un buen trabajador, hoy le llamaríamos un empresario, ¿no? María era muy joven cuando sucedió todo esto. A mí me gusta decir que María era monja, ¿no? Porque ella estaba consagrada al Espíritu de Dios desde niña. Eso lo hacían entonces, o sea, ante la ausencia de religiosas, pues lo hacían así. Hoy sería llamada monja, María sería una monja, ¿no? Tenía como antecedentes a muchos personajes históricos de la Biblia. Amón, a Tamar, a Ruth, a Betsabé, a Ansi, Rat.
muchos antecedentes de este tipo, ¿no? Era judía por cultura y por creencias, pero en dote hereditaria era una combinación de varias razas. Era muy interesante la figura de María, ¿no? Tenía en su sangre a la raza siria, hitita, fenicia, griega y hasta egipcia, ¿no? En ese momento en que sucede todo esto, ella tiene 15 años, una niña, ¿no? Todavía, ¿no? Lo primero que sucede aquí es algo en lo que tenemos que centrarnos, que esto es lo que le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Si os preguntáis a qué vino en esa ocasión y por qué vino en Palestina, bueno, pues porque Palestina era el lugar de mayor concentración de seres humanos y mayor concentración también de grupúsculos de todo tipo, ¿no? Por eso fue en Palestina, ¿no? En el año 8, antes del año oficial de su nacimiento, del año 0, él en persona se aparece a María y a Elizabeth. Eso fue la primera parte de lo que él viene a hacer aquí. Él viene a demostrar in situ qué sucede antes de nacer y qué sucede después de morir a todos los seres humanos, ¿no? Yo comentaba el otro día que hablábamos de esto, que tengo algo previsto para los próximos meses en ese sentido, dentro del terreno de la neurología y de las psicociencias, ¿no? Porque me pasé personalmente muchos años de mi vida en distintos lugares del mundo. Me pasé pues hablando de esta situación, de estas cosas, ¿no? Todos los que son padres, padre y madre, unos 3 días antes de la fecundación, reciben la visita de alguien. Esto es fácil, igual que me ha sido a mí fácil, pues le puede ser fácil a cualquier investigador en ese sentido, ¿no? Cualquier investigador puede tratar de provocar en una persona que va a quedar embarazada o en un padre, es decir, en cualquier padre, madre que hayan tenido un hijo, y puede llevarles al momento previo a esos 3 días antes del embarazo, mediante algún tipo de hipnosis profunda, por ejemplo, y comprobará como todos ellos, en todos los casos, hago hincapié en hipnosis profunda, no en una regresión típica donde el sujeto que es inducido a esos estados de relajación, ¿no? Pues está todavía consciente y puede estar perfectamente al tanto de lo que está diciendo, ¿no? En estos tipos de hipnosis el sujeto no se entera mucho, ¿no? Hay que grabarlo y luego se ve, ¿no? Pero en todos los casos, todos confirman que efectivamente 3 días antes, más o menos, han tenido la visita de alguien. Algunos reconocen después que ese alguien era el hijo que nació después, pero habitualmente no lo relacionan muy bien, piensan que la visita pues, es de un ángel o que es de Jesús en persona, o que es de un extraterrestre o del Espíritu Santo o de un santo, ¿no? Pero evidentemente el común denominador es que todos reciben ese impacto de esa visita y cuando se les pregunta de qué están hablando, pues todos dicen lo mismo, ¿no? Esa visita, esa visión que tienen, pues de alguna manera les está preguntando si tienen inconveniente en ser sus padres porque requieren de un cuerpo físico con una biología y una genética terrestre para tener experiencias en ese sentido. Y eso es exactamente lo que vino a hacer él aquí, a demostrar cómo funciona esto. Entonces, en el año 8, él se presenta a María y a Elizabeth. Y en el mes de marzo de ese año, una vez que esto se hace público, pues le buscan un hombre a María para casarse con él y eligen a José. José podía ser hasta su abuelo, ¿no? Pero bueno, se casan en marzo
Y después ya viene todo ese proceso en el que se van a vivir a este lugar, a Nazaret, que era una aldea, pero que era donde José tenía su empresa. O sea, José, diríamos hoy que era un empresario de la construcción. No solo de la construcción de casas, sino de la construcción también de barcos y de carros y de útiles de labranza, aperos de labranza de todo tipo, ¿no? También construía muebles, ventanas, hasta instrumentos musicales. Y tenía el único aserradero de la zona, o sea que era el lugar pues, donde iba todo el mundo. José hablaba griego precisamente porque muchos de sus clientes eran de la Decápolis, que era el país colindante, ¿verdad?, con la Galilea. Y le iban allí, entonces, bueno, pues él terminó aprendiendo el griego bastante bien y se lo enseña a Jesús niño, ¿no? Jesús ya desde niño se desenvolvía bien en 3 idiomas: el hebreo natal, el arameo y el griego, ¿no? Y eso le hacía pues un niño especial que ya cuando pues, tuvo ciertas posibilidades de movilidad, pues le llamaban en las sinagogas y en muchos lugares para que tradujese los textos, ¿no? Porque siempre había turistas o personas de otros países que iban allí y de esa manera pues ellos le ofrecían un servicio completo, ¿no? Ese es en ese momento cuando César Augusto decreta proceder a un censo de la población. Quería saber exactamente, no tenían ni idea de cuántos vivían y cuántos no. Y entonces, bueno, amenazaron con grandes multas y luego con la confiscación de bienes, que era peor, ¿no? Eso ya lo hacían ellos discrecionalmente, ¿no? Pero entonces ya resultó que era oficial. Es decir, aquel que se negaba o que no pagaba, pues, o que decía que no tenía dinero, pues los recaudadores de impuestos iban a su casa y lo que hacían es llevarse los ganados, o llevarse los muebles, o llevarse lo que encontraban, pero nunca se iban con las manos vacías. Entonces, a partir de ese decreto, esto ya es oficial, y entonces por eso se produce ese viaje del matrimonio hasta la capital, hasta Jerusalén, para resolver esa cuestión, ¿verdad? Y bueno, pues no era el mejor momento porque ella estaba al final de su embarazo y él tampoco podía caminar muy bien, pero bueno, allí se arreglaron y esto sucedió pues un año después de promulgarse el edicto en Roma, ¿no? El 18 de agosto de aquel año, -7, María decide acompañarle, ¿no? Porque en principio el que tenía que ir era él, ¿no? Y bueno, allí salieron los dos con un asno. O sea, esa imagen es real, ¿no? Pero claro, el asno no podía cargar con mucho, así que no llevaban ni tienda de campaña, no llevaban casi nada, llevaban lo fundamental. Estamos hablando de un viaje, pues, de unos 3 días en total, ¿no? Y que era un viaje que tenían que hacer dentro de una caravana, porque había un montón de bandoleros en las rutas, ¿no?, que robaban a la gente, pero además la técnica de robo de aquel tiempo es que le robaban todo. O sea, las personas que iban solas les agarraban, no solo le quitaban el ganado, les quitaban hasta la ropa, o sea, se quedaban en pelota, ¿no? Entonces era peligroso y había que ir en esas caravanas porque la caravana, como quiera que fuese, se protegía, ¿no?, de alguna forma. Allá fueron, María, como estaba embarazada, pues era el que se subía al asno de vez en cuando, José no se podía subir y cuando llegaba la noche, pues tenían que dormir al raso o bajo el toldo de alguno de los carromatos que tenían allí. Ellos no, lo único que llevaban era lo que hoy llamaríamos unas mantas que les envolvían a ellos y eso es lo único que tenían. Entonces el primer día pernoctaron al pie del monte Sártava, en lo que es hoy Jordania, y llegan a Jericó poco después, ¿no?, el día
en la madrugada del día 20 es cuando ya ven en la lejanía las murallas de Jerusalén y llegan allí, ¿no? En Jerusalén, claro, estamos hablando de la Pascua, no había forma de quedarse en ningún sitio. Jerusalén, como quiera que sea, era una ciudad pequeña, ¿no? Totalmente amurallada, y aunque tenía casitas afuera, está totalmente repleta, o sea, no se podía ni caminar por las calles ni nada. Ellos vieron un poco, les informaron, ni siquiera llegaron a entrar. Entonces siguieron ruta, como hacían pues todos los que iban, ¿no? Hacia los lugares pues más próximos, ¿no? Belén no estaba tan cercano de Jerusalén en la época, ¿no? Pero sí que poco a poco o sea, se podía ir bien caminando, y ellos van a Belén porque José tenía parientes allí, primos lejanos, ¿no? Pero claro, todos estos pueblecitos, todas estas aldeas, cuando había fiesta en Jerusalén estaban totalmente copadas, o sea, no había absolutamente nada, ¿no? Y lo que habían hecho allí en Belén y en otros sitios, antiguos establos que ya no estaban siendo utilizados porque tenían establos nuevos al lado de las casas. Entonces, estos antiguos establos, antes de que se destruyeran por completo, pues alguien decidió, tuvo la feliz idea de convertirlos en aposentos para peregrinos y para viandantes, ¿no? Y efectivamente lo repararon. El tejado no era tan fácil de reparar, entonces hicieron algo inusual con ellos, porque los tejados de Palestina típicos en ese momento eran completamente lisos, ¿no? Pero allí les pusieron con maderas, con vigas de madera de como dos aguas. Como no tenía otra cosa mejor, les pusieron una especie de mortero y paja en los tejados, y aquello quedó muy bien porque eran de piedra y se estaba bien. Evidentemente, pues no cambiaron los abrevaderos donde antes pues bebían y comían los animales y tal, pero estaba razonablemente bien. Entonces, de aquellos establos que había para alquilar, pues muy, muy baratos, ¿no? El único que quedaba, porque también lo tenían, todos estaban ocupados, era el último, ¿no? Perdón. Era el último, que era justamente pues por las corrientes que hay. Estoy hablando de la pendiente de Belén, aunque hoy dicen que si tuvo lugar arriba, no, esto tuvo lugar abajo, o sea, en una de las pendientes, ¿no? Pero que en aquel tiempo pues era frecuentemente arrasada por vientos, ¿no? Que entraban, y entonces lógicamente el primer establo pues era el más frío, porque era el que le daba el viento de lado, ¿no? Y siempre quedaba, bueno, el caso es que este establo quedó libre, y entonces allí se instalaron, ¿no? Allí se instalaron y estuvieron allí unos días. Allí es donde tuvo lugar pues el alumbramiento en la noche del 21 al 22 de agosto del año 7, ¿no? Es cuando nace allí, ¿no? En este nacimiento especial, pues no hubo exactamente ángeles como lo plantean, ¿no? En ese nacimiento especial se presentó en proyección el padre de Immanuel, Ulsha. Llegó en proyección. Curiosamente no la madre, por la madre en aquel tiempo pues ya no estaba, ¿no? Y también se produjo algo especial. O sea, cuando llegó Ulsha, yo creo que los que se refieren a historias sobre el alumbramiento se refieren a eso, ¿no? Porque la proyección de Ulsha es muy potente, ¿no? Muy potente. Y alumbró toda la zona. Era una luz azul blanquecina, blanco azulado, ¿no? De forma muy potente. Y esa luz, esa llegada, digamos que los durmió a todos. O sea, todos
Jesús nace por el ombligo y siempre hay un momento a las 4 de la mañana que es un momento de energía cero. No existe absorción ni desprendimiento de energía. Y cuando esto sucede, realmente María no se entera realmente, ¿no? O sea, es un instante, un flash. Y automáticamente ya él aparece encima de ella, encima de su regazo, boca abajo, mirando hacia ella, es decir, ese bebé, y ella lo primero que ven son sus ojos, se encuentran en los ojos, ¿no? Estaba también el equipo principal. Cuando esto sucede, cuando existen este tipo de programas, estos seres no vienen solos jamás, tienen un equipo de seguimiento, un equipo que siempre está allí. A veces yo he querido comentar la analogía que existe entre esto y la producción, y una producción cinematográfica, en la que hay un actor, un protagonista, pero hay todo un equipo detrás de producción, de puesta a punto, de seguimiento, ¿no? Eso tiene que cumplirse, no le puede pasar nada. Entonces las personas que formaban parte de ese equipo estaban todas allí físicamente, bajaron físicamente. Y sí que es cierto que por la misma constitución que tienen, la tipología que tienen, aunque no son todos iguales, hay algunos pequeñitos, otros muy altos, pero sí son seres de alta luz y eso se nota mucho y me imagino que eso fue lo que tomaron un poco como que eran ángeles y tal, pero no andaban por ahí revoloteando ni cantando nada, sino que estaban físicamente allí parados, viendo todo aquello, ¿no? Y así fue el alumbramiento, así fue el alumbramiento. José estaba desconcertado, no entendía absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que cuando a José lo contactan, José era viudo para que desposase a Miriam. Y él era un hombre mayor, ya retirado, ¿no? Tenía a otros hijos a cargo del aserradero y de la empresa de construcción, ¿verdad? Y Jesús no lo tomó a broma cuando lo fueron a contactar, José, lo tomó a broma cuando lo fueron a contactar para que desposase a Miriam. Y él no sabía, dice, no me voy. Entonces, claro, le convencieron, dice, es que ella no puede tener relaciones, ella es monja, está dedicada al espíritu, ¿no? Y no puede hacer nada, entonces tú eres una persona ya hecha y derecha, aposentada, tú eres el ideal. Y esto finalmente tuvo lugar, el convencimiento de José, tuvo lugar en una sesión que se tenía en la sinagoga judía de Capernaum, donde un grupo de gente se dirigió a él para insistirle, ya llevaban semanas con esto, y para insistirle que él era el ideal, que aceptase eso, porque él no quería saber absolutamente nada del asunto, ¿no? Y José se apoyaba en un bastón, vamos, una rama de árbol, ¿no? Y no caminaba bien, no estaba bien de salud. Entonces es curioso porque a él se le ocurre decir, bueno, el día que florezca esta rama, entonces yo acepto. Y es curioso porque pasó toda aquella sesión, que debió durar unas 2 horas o así, en la sinagoga, y cuando iba a salir de aquella rama empezó a surgir un brote. Empezaba a nacer pues una especie de hojitas, ¿no? Y entonces él allí, alguien notó aquello, se lo dijo, él quedó asombrado y aceptó desposar a Miriam. O sea, esta es la historia en ese sentido. Cuando llegaron a Belén, ellos no retornaron directamente, porque los trámites también eran lentos, tenían que ir a Jerusalén y volver, y estuvieron en Belén, ya no viviendo en aquel establo, ¿no? Sino con familiares. Estuvieron ahí pues casi un año, ¿no? Y
este fue un poco el esquema, ¿no? En el tema de la logística, como os decía, siempre en toda esta historia, si hubieseis estado allí, os hubieseis dado cuenta con la óptica de hoy de que había siempre una estructura allí. Siempre había una estructura con la dirección y la coordinación de cada pequeño detalle. Es decir, estaba completamente protegido todo el tiempo y la estructura era visible para los que estaban pues levemente elevados, ¿verdad? Lo podían ver. En otras ocasiones pues fue muy patente, ¿no? Hubo varios casos, como la famosa transfiguración del Monte Tabor, en que la estructura se hace completamente visible y donde tiene lugar la última reunión en la que ya el equipo de producción, vamos a decirle así, pues le dice que ya tienen que dejar todo, o sea, que vendan todo, porque al final tenían toda una estructura, o sea, cuando tenían el grupo de personas que iban con él, ellos tenían carros, tiendas de campaña, tenían muchas cosas allí, ¿no? Uno de los carros era un carromato súper especial, porque era el carromato de avituallamiento, ¿no? Tenía pues cajas especiales para mantener cosas en frío, comidas, bebidas, tenían barricas, tenían de todo allí. Entonces, en esa última reunión del Monte Tabor, pues ya se le da instrucciones, es decir, vamos a entrar en la última fase de la historia, de aquí ya os vais a Jerusalén y allí se va a terminar todo. Fueron vendiendo todo, pero siempre la estructura se estuvo allí, siempre estuvo pendiente, el seguimiento fue total, todo el tiempo, de día y de noche, siempre estuvieron allí a cargo de él. La famosa visita de los astrónomos lamas no tuvo lugar en el nacimiento, ¿no? En su etapa anterior, él había sido determinante, había participado en un proyecto anterior que era justamente el poner a punto ciertas bibliografías orientales que luego tendrían pues, una gran relevancia en el futuro, ¿no? Y entonces fue un monje en Tíbet, ¿no? Ese monje se llamó Deish, ¿no? Y se fue, duró 64 años, a los 64 años él se reunió, por decirlo así, aunque llevaba ya postrado mucho tiempo, se reunió con sus principales colaboradores y les instó a que le buscasen, y es típico esto entre los lamas tibetanos, les dijo: yo, este cuerpo ya no da para más, voy a dejarlo y voy a renacer dentro de este tiempo en algún lugar de Palestina. Tenéis que ir a Palestina, que es donde está el centro del mundo, el centro neurálgico, ¿no? Tenéis que ir allí y allí me vais a buscar, como buscáis en otros casos, ¿no? Y me vais a buscar entre familias que sigan un poco este tipo de lineamientos orientales, que hay muchos, ¿no? Y eso es lo que hicieron aquellos astrónomos. Le fueron a encontrar pues en lo que sería el año 5, es decir, él ya iba a tener 3 años, ¿no? O sea que no fue con el nacimiento, ¿no? Y no eran 3, sino que eran 4 los monjes lamas. Entonces ellos iban, familia por familia, se iban enterando, quienes iban a los cultos, ¿no?, orientales, que estaban muy de moda en la época, por cierto, y entonces iban preguntando si había nacido alguien y demás, y les decían abiertamente: es que tenemos que identificar a alguien. Y llevaban en unos baúles
pues un montón de souvenirs y objetos, entre ellos algunos que habían pertenecido en vida a Deish. Y nada, los ponían todos en una mesa, y llevaban ahí a los niños y les preguntaban, ¿qué te gusta? ¿Cuál te gusta de estos? Y los niños, este. Y claro, si no coincidían para nada, no, pues este no es, ¿no? Cuando llegaron a donde ya estaba ahí Manoah Micael como Yeshua ben Yosef, también llevaron al niño, y lo que sucedió es que Yeshua, sin error, no solo identificó, sino que agarraba un objeto y decía, este es mío, este es mío, esto es mío. Entonces ya se dieron cuenta, empezaron a hablar con él y comenzó todo un sistema de mutuo acuerdo con sus padres para hacerle recobrar pues toda esa memoria de que en ese momento no estaba todavía instalada del todo, ¿no? Y eso implicaba también pues unos cursillos para sus padres, ¿no? Y en ese tiempo, tanto él como sus padres fueron llevados e invitados a ir al Oriente y recibieron pues todas las enseñanzas de la época, ¿no? O sea, fue muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Doctor, ya estamos me dijiste que te avisara, ya estamos en hora, pero bueno, Sí, lo que necesites. caramba, qué bárbaro. Yo me pongo a hablar de esto y me quedo solo, ¿no? Y, bueno, hagamos preguntas entonces. Vale, pues Vamos a las preguntas, a ver. bueno, pues los que estáis ahora en vivo y en directo podéis hacer preguntas, ponéis preguntas, 2 puntos y formuláis la pregunta. Mientras van entrando las preguntas, yo quiero un momento comentar la próxima actividad que vamos a tener el próximo día, que bueno, como ya estáis viendo aquí en pantalla, pues será seminario A1, 4 horas, genealogía cósmica, con el doctor Ángel Luis Fernández en directo el 27 de agosto de 2023. Y para el programa será las 6 razas Sangit de Nunjimesha, antepasados de cada persona, toda la humanidad está conectada, un árbol útil para la biomedicina, la transmisión del ADN, los números no coinciden y la genealogía del ser humano es cósmica. Objetivos: analizar y tomar como ejemplo una genealogía humana cualquiera, reconocer los flujos que nos conectan con el cosmos, comprender lo que significa el ADN, descubrir el maridaje de la infinitud y eternidad y adquirir una conciencia plena de quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué más nos puede complementar, doctor, sobre este tema? Bueno, básicamente el objetivo del seminario está ahí en llegar a plantear que la humanidad en su conjunto pues no es netamente de aquí originaria, ¿no? Voy a dar las razones y los datos, ¿no? Para que se entienda de dónde procedemos todos, ¿no? Los que estamos aquí. Y voy a hablar también, largo y tendido, sobre el ADN, o sea, qué es eso, cómo funciona, ¿no? O sea que... Perfecto. Bueno, pues vamos a ir ahora ya a las preguntas. Tenemos a Sorcito desde Chile. Dice, pongo la pregunta aquí, ¿cómo saber cuál es el relato real? Cerca de Jesús parece que todos tienen una verdad y pruebas de lo que dicen. Incluso algunos dicen que no existió. Gracias. Bueno, yo creo que suelo decir yo en estos casos que nadie se quede con mis palabras como la absoluta verdad. Es decir, yo simplemente os hablo y no pretendo que me creáis absolutamente nada, ¿no? Es vuestra intuición la que tiene que decidir si tiene sentido o no lo tiene, ¿no? En cualquier caso, para saber esa verdad, lo que es importante pues, es leer, buscar qué es lo que se habla de Jesús, o sea, leer a Flavio Josefo, a Plinio el Joven, a Suetonio, a todos estos, ¿no? Y leer bien, porque hay mucha gente que se dice religiosa y católica, pero que no conocen absolutamente la Biblia, o sea, no la han leído nunca, saben detalles,
de los que aportaban antes los catecismos, aquellos que había, pero no saben absolutamente nada. Entonces yo les invitaría, en primer lugar, que lo lean para poder opinar. Que lean. Tenemos a Viajando con Martín. ¿Cuándo llegaron los monjes o reyes? ¿Ya era mayor Jesús, el Cristo? Bueno, lo acabo de decir, o sea, él tendría unos 3 años. ¿Y se puede decir que estos monjes que venían eran astrólogos, astrónomos y tenían otras artes? ¿O solamente...? O sea, eran compañeros de él, pero curiosamente eran astrónomos. Eran los que escribían en el templo en el que estaban, ellos escribían sobre astronomía. Perfecto. Bueno, por aquí nos dice qué agradable narración, muy interesante. Qué relato, me encanta esta historia. Dice, ¿qué diferencia la que cuenta la Biblia y la religión cristiana? Pregunta tenemos a Dana. Dice, ¿el nombre Immanuel Micael tiene algún significado? ¿Da pistas sobre su verdadera procedencia? Gracias. No, estos nombres no tienen significado porque son los nombres que generaron la primera esfera vital. Entonces son simplemente los nombres como la suma de sonidos que dieron lugar a esa esfera vital y por tanto siempre son los mismos, ¿no? En el caso de Immanuel, o sea, ni siquiera son 2 nombres, es uno solo. Lo que pasa es que entre nombre y nombre, entre Immanuel y Micael, que no deja de ser pues una especie de adaptación fonética a los idiomas que se hablan en la Tierra, hay otros sonidos entre Immanuel y entre Micael, pero son sonidos que pertenecen al rango de las ultrafrecuencias e infrafrecuencias o son impronunciables. Entonces no tienen un significado. Pueden coincidir a lo mejor en un momento dado de un término en esa adaptación que se hace, ¿no?, a estos idiomas, a la fonética de la Tierra, puede coincidir eventualmente, pero no será más que una coincidencia. No quieren decir nada. Esta nunca la hago. Si nos remontamos más atrás, está Zoroastro, antes de Zoroastro está del Atlante, y en todas esas culturas se habla de un Jesús o de algo parecido a un Jesús. Es decir, es el mismo relato cambiado al cabo de unos siglos. Sí. Yo la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre este relato y los anteriores? Bueno, Es decir, ¿de dónde realmente, viene? la historia, os invito a que busquéis en uno de mis canales, en 1 Televisión, hay un documental que yo hice, que fue, por cierto, mi documental número 100, que se llama Cristos, ¿no? Y justamente hablo de eso, porque la historia es básicamente la misma. Básicamente la misma. O sea, hay muchos Cristos, simplemente no se tomaron el tiempo suficiente para crear algo distinto, ¿no? Entonces, la historia de Jesús, pues es la misma historia de Mitra, la misma historia de Zeus, la misma historia de Zoroastro, la misma historia de tantos otros, ¿no? O sea, con ligeras variaciones. Es lo mismo, ¿no? Pero no es así. Es decir, todos nacen en diciembre, nacen el 24 de diciembre, 3 días después empieza el nuevo sol, de pequeño les llevan al templo, los matan a los 33 años, o sea, todo es un poco lo mismo, ¿no? Pero yo pienso que ha sido pues por desidia o por no renunciar a una historia que funcionaba bien. Entonces vamos a continuarla, ¿no? Tenemos a Solcito, dice, ¿por qué dicen que él tenía una dinastía? ¿Por qué algunos dicen que venía de un reinado y una dinastía, no que vivía con José? Bueno, la cuestión de la pobreza y todo eso siempre ha dado buenos réditos, ¿no? Eh, a nivel de generar compasión, de tristeza, del pobrecito y tal. Supongo que será por eso, ¿no? Pero no responde a la realidad, ¿no?
dice, fue la pasión y la muerte de Jesús. Como cuenta la Biblia. Fue la pasión y la muerte de Jesús, tal como cuenta la Biblia. Y yo os invitaría a que leáis a los que hablan de esto, ¿no? Que son los evangelistas, ¿no? Marcos, Lucas, Mateo y Juan, porque no coinciden prácticamente en nada. Es decir, uno dice, por ejemplo, todos estáis adoctrinados en ninguna medida, en que, por ejemplo, pues cuando lo llevan al cabal solo le iban dando latigazos, ¿no? Pero eso solo lo dice uno de los 4 evangelistas, los otros no dicen nada, ¿no? Que iba cargando con la cruz, eso solo lo dice uno, los otros 3 dicen que no, ¿no? Que la tabla que le ponen detrás en la cruz dice INRI, eso solo lo dice uno, los otros 3 dicen otras cosas, ¿no? Las últimas palabras, en Dios encomiendo mi espíritu, eso lo dice uno, los otros dicen otra cosa. Por eso es importante, yo os invitaría a que leáis vosotros y saquéis conclusiones, o sea, que vayáis a un punto cualquiera, es decir, bueno, le daban latigazos, vamos a ver qué es lo que dice Marcos de esto. Después a ver lo que dice Lucas, a ver lo que dice Mateo, a ver lo que dice Juan, y seguramente os quedaréis sorprendidos. La crucifixión lo mismo, es decir, el hecho de que está ahí, de que muere en la cruz. En general nadie moría en la cruz, porque la cruz era más bien un instrumento de generar, pues, ¿cómo diría yo? Angustia por el ridículo, o sea, por la vergüenza, ¿no? Los ponían allí, los exponían. La cruz, o sea, esos lugares eran lugares de paso, es decir, en los circuitos para dar una vuelta alrededor de la ciudad por fuera, había un lugar en el Monte Oliveto donde había un mirador y era allí donde colocaban, el Gólgota estaba allí, era un mirador, la gente se paraba allí. Entonces ese momento de descrédito, en fin, de estar expuesto pues, a las risas del público, etcétera, era terrible. Personalmente siempre he mantenido que si alguno de esos reos les preguntasen qué preferían más, morirse en la cruz o vivir, todos querrían morirse, porque la vida después era completamente insufrible, es decir, no podían salir de casa, estaban señalados siempre, ¿no? Para el resto de sus días, y eran gente que quedaban muertos en vida, ¿no? Entonces eso no sucedió así exactamente. Jesús se muere después, pero no tampoco, como dice la Biblia, 3 días. Bueno, como dicen algunos exégetas, porque la Biblia dice claramente que fue día y medio después, ¿no? O sea, todo esto yo invitaría a que se lea, ¿no? A que se lea, no me hagáis caso a mí, leed lo que dicen los evangelistas y sacad conclusiones. María nos dice, ¿Jesús era híbrido? No. Bueno, era híbrido en tanto en cuanto fue implantado en una matriz femenina, pero no era híbrido, ¿no? Dice, mira, todos esos nombres que has comentado, Mitra, todos esos nombres que has comentado, podríamos decir que son avatares de esa vibración o sintonía. No. Simplemente, bueno, después de que se generó la primera historia, pues las demás las continúan de forma igual. No. Todos ellos son personas que en un momento dado pues vienen a cumplir una misión. Jesús era distinto en ese sentido, porque Jesús tenía una biología y una genética completamente distintas. Solo dice que Jesús nace desde de luz, estaba sobre María y mira a los ojos. Le hace una hipnotización o se conecta mentalmente. Entendí que sí, que Jesús al nacer, el ser de luz, no. El niño nace, cuando se produce el nacimiento, él está encima de María, la cabecita está mirándola a ella. Es como se nace así, como todavía hay casos así de ese tipo de nacimiento, ¿no? Antes era más habitual.
Pero no hay ningún tipo de hipnosis ni nada, sino simplemente el ser está ahí, boca abajo, en vez de estar en una cunita, está sobre el seno de María, ¿no? O mejor dicho, tiene la cabeza entre los dos de María. Y cuando levanta un poco la cabeza, lo que se encuentra son los ojos de María. Miriam. Si es un ser de luz, no sé qué es reencarnar en distintas épocas. Depende, o sea, la reencarnación en distintas épocas depende de los planes que se tengan. Cuando este tipo de seres tiene que realizar planes a varias vidas, entonces renace, ¿no? Y suele hacerlo secuencialmente, ¿no? Pero habitualmente no, y de hecho, bueno, el término reencarnar tampoco es muy exacto, ¿no? No es muy exacto porque no siempre se viene aquí a cuerpos de carne, ¿no? Es posible renacer, yo le llamo renacimiento. Es posible renacer de otras maneras, no en cuerpos de carne. Por eso hablar de carne en esta historia no tiene como mucho sentido, ¿no? Pues para ir cerrando, doctor, actividades que usted quiera decir, o página web, libros, es un momento. Bueno, pues la actividad próxima más cercana es este seminario del domingo, del próximo domingo. Ojalá os sintáis con ganas de acceder a él e inscribiros, que es un seminario especial. O sea, nadie va a salir defraudado, ¿no? Y vais a tener claras muchas cosas que posiblemente no tengáis, ¿no? Y por lo demás, pues la Fundación está organizando para dentro de un mes, 6, 7 y 8 de octubre, un encuentro estelar. Hay un lugar en México que está considerado como el punto neurálgico, no solo más importante de México, sino que algunos dicen hasta el más importante del mundo, ¿no? Donde hay avistamientos todo el tiempo, ¿no? La Fundación va a estar allí 3 días. El programa está limitado a 24 personas, pero esas 24 personas van a poder tener todos los avistamientos que se imaginen y todas las experiencias durante las 2 noches principales, del viernes al sábado y del sábado al domingo. Y además van a tener pues conferencias, encuentros, etcétera, ¿no? Si hay alguien interesado, tiene que escribir a 1a1fundación@gmail.com. 1a1fundación@gmail.com. Esto es en Tecate, México, Baja California y La Rumorosa. Y es 6, 7 y 8 de octubre. Con esa limitación estricta a 24 personas presenciales. Se va a hacer también online y eso no tiene limitación. Pero las presenciales solamente 24. Y por aquí me comentan si hay algún libro de los que usted tiene que pueda ir vinculado al tema de hoy. Pues sí que hay algunos, sí. Uno de mis primeros libros, que se llama Mensajeros de la Luz, habla de estas cosas. Lo pueden encontrar en Amazon y a través de su página web. En Amazon. Pueden encontrarlo en Amazon. Y bueno, hablando de libros como novedad, está a punto de salir en cualquier momento mi próximo libro, que se llama Maestros Animales, que es de una serie de 3. En el libro pues voy haciendo un desglose de 111 animales explicando qué es lo que nos enseñan los animales, cada uno de ellos, por qué son maestros también y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces de eso habla el libro. El siguiente de la serie, que está en proceso para más adelante, es lo mismo con los vegetales. Y el tercero, que cierra el ciclo, de los minerales y cristales. Después, pues podríamos hacer algún programa hablando sobre esos libros. Cuando tú quieras, Luis, ya sabes que aquí
Así es todo en la vida. Unos mandan y otros obedecen. Tú decides y yo obedezco. Vale, pues el siguiente tema, de aquí a 15 días ya, ahora en septiembre cuando entremos, pues es de los animales. Muy bien, pues nada, a tu disposición siempre. Muchas gracias, doctor Ángel, y ha sido un placer volver a tener aquí la caja de Pandora. Igual para mí. Un abrazote a todos. Gracias por estar. Y ojalá estéis presentes en este seminario especial con la caja de Pandora el domingo a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, y 8 de la tarde, hora de España, hora de Europa. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en el chat, en vivo, los que nos veréis en diferido. Y si os ha gustado, pues compartan el enlace para que pueda llegar a mucha gente que pueda enriquecer del tema del que hemos hablado hoy. Pues nos vemos la semana que viene y hasta pronto, familia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Bye. Bye.